no quiero comenzar antes de esto, como estamos hablando vamos a hablar de fotografía analógica. Toda la noche estoy esperando que algunos amigos, hola Verónica, qué bueno verte. Verónica Trujillo Iriarte. Vamos, antes de comenzar a hablar, perdón, tengo que hablar, por supuesto, de los panas de Sirius, tienda de culto B, que son los panas que me acompañan en esta aventura. Ellos casualmente venden películas frescas, todo lo que quieran yo, les compro a ellos. Ellos son unos muy buenos. ah, venden una película bastante interesante, una película fresca, venden otras cosas, otros jugueticos bastante interesantes. Los buscan por favor en Instagram, por aquí verán o por aquí o por aquí van a ver la dirección. Si me están viendo por YouTube, por favor denle like y me siguen, gracias. Los que no, pues estamos en la primera caimanera fotográfica porque estamos cerrando el año y pues me pareció interesante. Y en este caso, a pesar de que invité a muchos panas, ellos se irán integrando poco a poco y se irán presentando. El primer amigo que llegó es Josué. Josué y yo nos conocemos desde 1993, una cosa así, ¿no? Doctor, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José y los demás chicos, amigos? Bienvenidos. Bueno, sí, nos conocemos hace rato. Mira, yo creo que del 92, 92, 92, 93, como tú dices. Sí, hace un rato, chamo, no quiero decir ni cuántos años, más de 30. Eso fue hace un rato, cuando teníamos cabello y la barba era negra y un montón de kilos menos y muchas preocupaciones menos. El cuento es que nosotros dos, solo entre nosotros dos, no sé, podíamos acumular, haber revelado unos 1000 rollos. algo. Yo creo que sí, yo creo que llegamos. Sí, Mira, por supuesto, yo creo que ya hemos hablado de este tema y seguramente lo retomaremos más adelante en la conversación, pero me gustaría escuchar tu versión, en este caso, y después te doy la mía, de los muchachos ahora, todos los que andan en la onda fotográfica analógica, no todos, pero por lo menos buena parte de los que he visto, andan en una cosa de que ellos quieren hacer la sorpresa, de que la sorpresa de qué es lo que va a salir, porque a ellos no les pasa por la cabeza esto que nos pasaba a nosotros, de que a pesar de que nosotros éramos privilegiados porque teníamos laboratorio, no era de nosotros, pero casi. Tuvimos que 2 años, 3 años ahí de amos y señores de un laboratorio, después tú te quedaste un rato más en este laboratorio. Eh, Fue el año en que pues, me pasé yo digital, en el 2000, una cosa así, 2000, 2001. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se compara? ¿Cómo puede comparar uno? Porque la verdad es que me gustaría que alguien me lo dijera. La sorpresa que antes teníamos con la fotografía, que era importante, era para nosotros previsualizar la imagen sin más recursos que la imaginación y los recursos técnicos para hacer una fotografía, bien sea cuando la cobrabas, que hacías algún evento o alguna cosa más seria, o cuando salías de trabajo de campo, todos los años en que salimos de trabajo de campo. bien. Bueno, José, una cosa interesante. Saludos a todos los que se están conectando. Bienvenidos. Mira, José, una de las cosas, el primer rollo que tú revelas en tu vida es una sorpresa. Es una sorpresa, la primera Oh, sí. película. Eso no tiene nombre. Eso de verdad que es una experiencia única. Porque, bueno, anterior a eso tenías que esperar al laboratorio, ¿no? Un laboratorio que eran de las marcas y mandabas a revelar tu película, bien sea a nivel de la familia y todo eso. Pero esa primera película que tú revelas es la primera sorpresa. Ojo, pero ya después, ya empiezas a previsualizar, ya empiezas a conocer tu cámara, ya vienes con una idea ya precisa de lo que tú quieres. Y esa sorpresa ya tú la vas como mentalizando, ya la vas previsualizando, como tú bien lo dices.
De verdad que, bueno, después uno vaya sobre la jugada, busca la película adecuada, trabaja con la luz que quieres o la que se te presta, y bueno, ya vas como armando esa imagen virtual, mental, una imagen mental, ya la vienes trabajando. Y después ya no viene la sorpresa porque ya vas trabajando directo a lo que quieres. Eso pasaba, eso me pasó. Pero eso sí, la primera película fue un orgasmo visual. Dices, wow, sí, lo hice, qué interesante. Pero después ya, cuando empiezas a trabajarlo y ya lo procesas, tanto eh, mentalmente y después a nivel de la práctica, ya revelando, ya la cosa es distinta, ya es distinto. Ahora, tu Tú pregunta que, va también con respecto a lo que se ok, está realizando actualmente. claro, ¿tú te acuerdas que uno levantaba la cámara? Todavía, yo por ahí ahorita tengo un rollo montado en mi Pentax Camil. Uno montaba y en lo que tú veías el cielo, ya tú decidías cuál era el diafragma que ibas a utilizar. Estabas atado a un ISO fijo, ya tenías que medir la luz y previsualizar la cosa, pero con mucho más tiempo, porque tú no había chance de voltear y ver qué era lo que salía y repetir la toma. Tú hacías la Claro, toma o hacías la toma. sí, sí, pero De hecho, ya venías con una idea fija de lo que querías ver por en el entorno, ya lo tenía, claro que eran además el fotómetro te ayudaba y bueno, chévere, pero no exacto, había tanta sorpresa. aquellos tiempos maravillosos en que uno decía, pero que lo más barato era la película. Uno se llevaba 10 rollos, 20 rollos por un fin de semana. Ay, Dios, pero esclavo del tiro. Tenías que ser esclavo del tiro. No podías estar, ¿cómo te digo? Disparando lo loco. Tenías que ser preciso porque o eran 12 tiros, 24 o 36. Y eso era tu O, baranda, ¿no? Entonces y a tú veces no era puedes. menos porque hacías bracketing. Ah, claro, 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 claro. Entonces ahí tenías menos, ¿no? Como tal. Pero, oye, yo siento que, volviendo a la pregunta de la sorpresa, ya uno previsualizaba, incluso creo que hicimos un ejercicio hasta con el profesor Wilson en su época, él me decía, previsualiza cómo va esa vaina montada. Un ejercicio muy loco, ¿no? O sea, imagínate la imagen. Yo decía, oye, es una tarea muy loca. Yo decía, no, así no. Déjame disfrutar el momento del disparo, el armar la foto y después revisaré, veré cómo va eso montado, cómo va eso, cómo la veo. Pero yo disfrutaba más bien es el tiro como tal. No, porque ahora uno ve a los chamos que andan con eso, que se compran una camarita y andan haciendo fotos a lo loco, y tú le preguntas y le dices cosas que uno manejaba normalmente, y dices, ay, ¿qué película usas y cómo te estás tirando acá? Pero mira, estás en contraluz o ya va, estás midiendo la luz donde no es, mi pana. Que uno lo sigue haciendo en digital, yo no sé si tú lo haces, yo lo hago, y tengo que confesar que uso el automático cuando tengo el sol en la espalda, porque para qué carajo me da mala vida estar midiendo si tengo la luz perfecta. Ahora, cuando yo quiero algo, una imagen donde hay muchas luces distintas, ya me traigo es el aprendizaje analógico y pongo el punto de luz, mido, hago visión puntual, pero los chamos no hacen eso ni siquiera en digital. Los panas levantan la cámara, disparan, ven, revisan, repiten la foto y haces 10.000 fotos con algo que nosotros hace 20 años hacíamos 5, 10. Eh, Sí, quizás, sí, sí, se hacen muchas fotos y es la misma foto. O sea, es la misma foto y miles de imágenes, ¿no? Creo, yo sigo igual como tú, midiendo mi luz, busco mi luz, disfruto y aquí juego con mi diafragma y después empiezo a disparar y después empieza el tema de componer, de jugar. Ojo, es la manera. Cada quien tiene su forma de matar los piojos, obvio, obvio. Pero sí disfruto todavía de hacer mi lectura como es, mi exposición, y dos, tres tiros, y seguimos, ¿no?
porque no voy a tener una ametralladora de fotografías así, no, no, disculpen la palabra, meladilla, meladilla, no, no, Pero es que es imposible, tú 3.000 fotos no las puedes revisar. Y te pasa, yo alguna vez me volví loco y después, 3 años después, descubrí una foto que se hubiese traído todos los salones de los 2 años anteriores y dice, coño, y yo hice eso. Sí, de hecho, yo de pana tuve que sacar la computadora de mi habitación cuando me pasé a digital porque no entraba a la dormías, habitación y decía, exacto, decía, coño, ¿qué pasaría si? No, ya ahí se perdió la noche. claro. En analógico era más o menos lo mismo, lo que pasa es que teníamos el tiempo más limitado. Sí, claro, pero no, también tener un laboratorio en casa quizás era un placer que no era para nosotros, ¿no? No, ninguno de nosotros, por lo menos yo no tuve un laboratorio en mi casa, sino en la casa quizás de una amiga o un amigo. Y ok, ahí pasaba la noche uno trabajando, copiando, y sí, pasaba. Y el tema de poder estar revelando. A mí me gustaba más el copiar. Me afincaba mucho con el revelado, pero me gustaba más el copiar, copiar imágenes y trabajarlas. Y ese mundo se abrió ahí cuando conocí el tema cuando el profesor Gómez Febres, que nos dio Ok, clase, José nos Luis. habló del sistema de zonas, y dije, ah, esto se puede hacer, puedo trabajar por distintas zonas. Esto no, me parecía como que wow, lo más grande que había y empecé a jugar con eso y de verdad que fue, para mí fue un regalo poder empezar a copiar, jugar, las linternitas, todo esto que es parte de estar en un laboratorio. Es parte, es lo mágico de estar en un laboratorio, meterle mano a la copia, pues. Sí, a mí me parecía, creo que es algo que todavía me traigo, y aunque ahora tengo que confesar, me tengo que acostumbrarme de nuevo a sacar la cámara, porque me han pasado dos cosas, y lo voy a confesar aquí al aire, así horribles, de que perder la foto que hubiese sido la foto de tu vida, y la vi y no me dio chance de sacar el teléfono y dije, ¡ah! Ok. Chamo, eso pudo haber sido un Pulitzer, y decía, coño, y no me traje la cámara, solo por puro necio, por Ujú. no querer ganar encima. Perdón, volvamos a lo analógico. Pero cuando uno andaba en analógico, había quizá un mayor uso de la imaginación. Por eso de la previsualización y porque no podías lanzarte a lo loco. Aunque la película era muy barata, mira, ahora fácil, 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 un rollo cuesta lo mismo que una botella de whisky. Es más, pone $3 más y te compras una botella de whisky decente. Pero en Qué aquel, cambio, ¿no? sí, pero en aquel momento nosotros comprábamos las tortas. También, claro. ¿Te El acuerdas cuando tema, rayamos una torta completa? sí, sí, sí. Y vi también una torta que fue velada Oh, en su totalidad por un docente que entró al laboratorio un tanto alegre. Y fue duro, pues, porque era una compra completa de los alumnos, compraron su torta y cuando iban a hacer la carga, el profesor encendió la luz y perdieron toda la torta. Esos ah, riesgos, esos errores, esas oh. frustracheras normales y que bueno, que se vivió, pero que era parte del día a día y entonces eso te ponía más metódico, más agudo y más, hasta más gruñón en el laboratorio, por sobre todo el cuidado, el tener cuidado de las puertas aseguradas, todo eso y trabajar bien sobre todo cuando trabajas con muchos jóvenes, jovencitos, teenagers, entonces tenía que estar uno se volvía gruñón en ese caso. Yo vi ese tema, fue eso y una caja completa de papel velado. Oh, a Eso mí no, también me pasó eso con un alumno que llegó y abrió la caja y dijo, profesor, ¿qué es esto?
¡Ah! Y Y, yo me y, quedé así en una y, pieza y se me salió el gruñón y le caía grito. El pobre muchacho le dio un yello y al día siguiente se me apareció con una caja completa, profesor Tom. pues lo podía, ¿no? Lo podía comprar, lo podía comprar. Ahora bien, lo que tú dices sobre cómo trabajar ahí, ¿no? Cómo desarrollarlo ahí. Yo siento que el trabajo analógico en el laboratorio es único, es especial, es algo embrionario que te da para crear. Igual, estás trabajando a nivel, hoy revelamos a nivel digital, ok, chévere, muy bien, pero la experiencia del laboratorio es única, es única. Para mí es algo lúdico, obviamente. Es un juego hermoso en las sensaciones, los olores, bueno, el estar a oscuras y trabajar, todo eso para mí es muy mágico, muy hermoso. Para mí tiene una experiencia muy bonita y la recuerdo con mucho cariño, porque también uno dejó esa información en otras personas que, bueno, por ahí deben estar aquí en Venezuela o fuera de Venezuela inventando, pues, creando. Oh, sí, ayer conocí a un profesor, me van a dar el número esta semana, conocí a gente interesante, conocí a alguien que está haciendo colodión húmedo aquí en Caracas. Mm, qué Y bien. por supuesto estoy pensando en meterme en esa vaina, no sé cómo, pero alguna cosa pasa, pues. Hay una parte de la ecuación que ahora, a menos que tengas un laboratorio, no puedes manejar, que es la estandarización. ¿Tú te acuerdas Ok, que si tú usabas película Ilford y tenías químicos Ilford y papel Ilford, no tenías que darte tan mala vida en el laboratorio? claro, ¿Ok? claro. Sí. A pesar de, Ujú. a pesar de la bastardía que a veces uno tenía su película Ilford, su papel Ilford, pero el químico era Kodak. Sí, lo resolvías, claro, obviamente. Antes de llegar ahí, yo te quiero hacer una pregunta, pero es una pregunta porque creo que es así como un efecto Mandela. He estado viendo varios tutoriales, preguntando a la inteligencia artificial, buscando, viendo a ver cómo ven el proceso ahora. Y yo tengo recuerdos de que nosotros enfriábamos los químicos a 16 grados. ¿Ese recuerdo es cierto o no? Sí, sí, claro que sí. Trabajamos con 16 para terminar después en 18 porque no había aire acondicionado. Entonces teníamos que enfriar el químico en una cavita, no teníamos nevera. Entonces teníamos que ingeniarla y arrancábamos siempre unos grados por debajo y terminábamos en 18. Claro, cualquiera docente nos diría, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Pero era la fórmula que le logramos para poder terminar el proceso revelado antes del baño de paro y llegábamos en 18 y Pero wow, la eso era pegamos. en la escuela de arte o en el Sucre. En la escuela de arte, en la escuela de arte. Hubo una temporada que no había aire acondicionado en la escuela de arte y trabajábamos con cavitas. Después llegaron las neveras y gracias a Dios porque llegaron las neveras y podíamos guardar. Porque, bueno, como escuela de provincia teníamos todos los mil y un rollos, ¿no? Y entonces, sí, sí fue verdad eso de los 16 grados. La cosa se ponía dura, era con el HC 110 el químico, el CODA, CHC 110 que era más espeso, era mayor volumen. Entonces ahí la veíamos un tanto negras porque podíamos dañar el revelado, pues. Pero yo recuerdo que hacíamos eso en el Sucre y en el Sucre teníamos aire acondicionado. Sí, en el Sucre también sí lo logramos, sí lo hicimos. En el otro, un laboratorio que era en el Instituto Sucre, y teníamos nevera, había nevera, creo que es nevera, una Bueno, nevera pequeña, sí, sí, sí. Teníamos una nevera bueno, pequeña donde guardábamos también las cervezas, porque laboratorio sin pero eso era en cerveza el no Sucre. es laboratorio, señores. Eso Ya, tú lo llegaste a sabemos. meter cerveza al Tecnológico Sucre. ¿Cómo no? Claro. ¡Ah! Chamo, qué Sí, sí, bolas. sí. Perdón, yo nunca.
Ay, sí, está bien. No, no voy, no, en serio, no, por Dios y vinagre, yo nunca metí curda para el sucre. Para la Y escuela de nunca, arte, claro, para la y nunca fumaste en el laboratorio. en el laboratorio no, porque, no, en serio, en el laboratorio, dentro del laboratorio, nunca, Muy bien. porque cuando el laboratorio se llenaba de humo, ojo, estoy Sí, hablando de fumar sí, sí, cigarrillos, sí. no otras cosas más Ujú. divertidas, Sí, cuando el laboratorio se llenaba de humo, las copias salían grises sí, porque se daña. ensuciaba, se enturbiaba el aire. Sí, sí, sí. Dañaba, Aunque, dañaba. aunque debo admitir que alguna vez lo hice por prueba, pero no lo hice ahí, sino lo hice en los laboratorios de Wilson. Si Ok. Wilson nos escucha, le da algo. Ojalá que no le dé. Este, No, y ahí también pero hice alcohol. sí, pero sí había tener que es importante esto de la temperatura para que tengamos un buen revelado con buen contrastes y unos buenos grises. Eso es necesario. Era importante, pues. Es importante. Claro, es que yo le pregunté, yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de hablar con dos proveedores de servicios analógicos, uno de aquí de Caracas y unos panas de Barquisimeto, no sé si se han unido, no sé si han llegado, si han llegado, por favor. Aquí Que- hay Ayrton que- Ramos. Jack, está conectado. Sí, Ayrton. ¿Quién está conectado aquí, bebé? Ayrton. No. Ramos Jack. Oh, También aquí hay una está persona. Iván de Valencia, el pana Iván, Iván, qué maravilla, perdón, Iván, es que no te veía, estoy revisando. Está el amigo Jorge Luis, el qué maestro Jorge maravilla, está Luis, Verónica Trujillo, wow, Edgar, qué bueno tenerte por aquí. Espero que seas Edgar Mejía. Si no, pero Edgar igual, Mejías. qué bien. Sí, Edgar Mejía me dijo que venía. Iván Mikolji está, pero tiene su micrófono eh, cerrado. Está bien. Ok, si ustedes quieren, pueden abrir su micrófono y participar de lo que quieran. Por cierto, vamos, no sé si está dispuesto el amigo Jorge Luis. Jorge Luis tiene un trabajo muy interesante ahorita con un libro que acaba de publicar, se llama Ávila Vertical, 20 años, 20 o más años que él me corrija, de fotografía analógica. Allí, Jorge Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No te veo. aquí estoy. ¿Cómo no me Oh, ves? Jorge Luis, qué Sí estoy. maravilla verte. Sí estoy por No aquí. sé si has Si, escuchado la si conversa no que me veo, que ya me teníamos. fui. No, Qué todavía no me bueno, voy. Todavía me queda un ratico en este mundo. qué bien. No sé si ¿Cómo está? escuchaste lo que estábamos hablando, Josué Claro, Gómez y yo. llevo rato. Oh, Estoy qué desde las ocho maravilla. cero uno. Oh, Estoy desde las 8:01. gracias. Ajá. Bueno, buenas Jorge, noches. una pregunta. Ajá. Cuando obviamente tú como todos andas en digital, porque me gustaría saber esto para todos, ¿qué papel juega la imaginación en el momento en que tú levantas tu cámara analógica y dices voy a hacer un disparo? ¿Qué papel juega? Todo, todo, absolutamente todo. Sobre todo con trabajo personal. Cuando el trabajo es un mandado, cuando lo paga alguien, tú tienes que seguir las pautas de alguien. Pero cuando es un trabajo Claro. personal, decide tu mente, decides tú lo que quieres hacer. Si te corrijo, a ver, una corrección, una tontería. Este trabajo Ajá, no, tranquilo. de Ávila Vertical tiene 11 años, fue 11 años de trabajo, el 2014, desde que logré tener la Hasselblad X-Pan, desde el 2014, de hecho la compré en 2013, pero en el 2014 empezaron a funcionar las fotos hasta el 2025, porque hay fotos del inicio de este año antes de Oh. meternos a realizar el libro, ¿no? Otra pregunta. ¿Tú eh, procesas tú mismo tu película o tienes un proveedor que te hace el En trabajo? el caso de Ávila Vertical, o en el caso de este trabajo nuevo, porque yo por supuesto estoy trabajando digital y analógico, ¿no? Ambas. Ok. Tengo mis diferencias, pero también, más bien son conceptuales, ¿no? En este caso,
la vaina, el revelado de las películas, lo Ujú. hicimos en el laboratorio de ciencias de la Central con Pablo Bastida, el Ok, revelado de las películas. Y ahí maestro. hicimos, aprovechamos de hacer las hojas de contacto. Voy a tratar de no extenderme mucho. Bueno, a partir de las hojas de contacto se hicieron, bueno, yo hice más de 2.500 fotografías de este proyecto, solamente de este proyecto, y esa cámara la utilizo solamente para ese proyecto, que es panorámica Ok. vertical y exclusivamente película blanco y negro, no utilizo color. Utilicé un solo rollito color, pero lo revelamos en el laboratorio con químicos blanco y negro y funcionó bastante bien. Tienes algunos problemitas Ah, con los mira. grises, pero como yo sabía Claro, que esa película yo la iba a digitalizar, siempre el sentido era, aunque hicimos nuestras copias y quedaron muy lindas, quedaron muy, muy bonitas, ¿no? Pero para darle el contraste que yo necesitaba, aparte que siempre tienes que ir a digital si vas a publicar, por porque supuesto. si vas a publicar tienes que tener un archivo digital, TIFF, exacto. Entonces, bueno, esa digitalización la hice yo directamente con todos mis chorreadas, porque me puse a inventar con el escáner, a comprar un aparato que era especial, supuestamente especial para digitalizar. Total que compré un libro de un francés, perdón, de un alemán haciendo un trabajo en Francia y utilizando el mismo escáner, y yo dije, oye, aquí pasa algo, el escáner tiene problema. Al final era el aparatico que había comprado supuestamente para planar la película, en vez de usar el que traía el escáner, por ponerme Ok. esta vaina, entonces tuve que digitalizar otra vez 600 fotografías, que fue el Oh, corte, el primer corte que se hizo, sí, no, terrible. Perdón, y digitalizar a TIFF a 14.000 por 5.000, a 65 megapíxeles, oh, unos monstruos de archivos gigantesco. Ya le había hecho laboratorio quitándole las marquitas, quitándole los punticos. Yo esto recuerdo mucho al maestro Joaquín Cortés cuando hizo sus copias. El último trabajo que hizo, lo hizo por cierto en el laboratorio de la central. Yo lo veía sentado en un mesón con unos lapicitos, quitándole los punticos, una cosa, bueno, como la época de antes, pues con sus distintos tonos de grises, con sus distintos lapiceros. Este, bueno, todas esas copias están retocadas así con sus lentes grandotes. Yo me veía con el escáner y aquí la computadora retocando los pelitos, o sea, que siempre están los pequeños rayones de la película. Entonces me tocó rehacer eso nuevamente. Bueno, el proceso, no sé si vamos a hablar solamente de eso, pero evidentemente yo creo que no. Pero bueno, el caso es que se digitalizaron 600 fotografías para escoger 160. De ok. esas 160, digamos, finales, que por supuesto no podían ir para el libro, porque un libro de 160 imágenes es una ladilla, vamos a decirlo así, en solano criollo. Está claro. Sí, eso no tiene sentido, salvo que seas una Amselada, una cosa de esa que tú ves 400 fotos y no te fastidia, pero ese es Amselada. O un Kudelka que mete 250 fotografías, pero fíjate, inclusive hasta este señor de los americanos, ¿cómo se llama? El fotógrafo de los americanos, el suizo, bueno, ya me ¿Quién? acordaré. Eh, Se me Man Ray, acaba de no, ir el Man Ray nombre no ahorita. es. Bueno, hizo 83 fotografías nada más. Bueno, el caso es que ahí me busqué 5 panas, algunos de la montaña, otros fotógrafos, y finalmente quedaron 111 fotografías para el libro que están en 8 bloques. Ok, Entonces, pero tú alguna vez, tú debes tener mucho tiempo en esto de hacer fotos, y hay un Jorge Luis Santos predigital. claro, claro. Yo estoy Ok, haciendo fotos del año 76. No claro, eché esa es la número. pregunta. Yo estaba hablando con Josué afuera porque nosotros No estudiamos eché juntos en la número. Escuela Yo de creo que aquí Arte. hay gente que no nació en el año 76, nació después. Yo estoy haciendo Sí, fotos no, del aquí año hay gente. 76. Algunos sí, algunos, mira, ya hay uno que, sí, Ponce de León no nació, él nació en los 90. Él es de menudo para acá. Ahí están los panas. Oh, yo soy del Te cuento 71. mi historia muy, muy rápido, muy, muy rápido. Ok, Estando chamito, mi papá tenía un negocio, un restaurante en San Martín, y la parte de atrás había un fotoestudio que se llamaba Renzulli. Por cierto, yo tengo todavía los cartoncitos, porque mi papá se hacía oh, retratos conmigo en ese fotoestudio. Ahí me compró mi primera camarita, que era una 110, ¿no? Por supuesto, esos rollos eran a color y te los revelaban en el mismo estudio. Después me compró una 126. Mentira, me compró
Sí, me compré una 126. Por cierto, esa cámara la conservo, la 110 no la tengo. Yo soy acumulador. Y después me compró, Oh, hablando de esa cosa fabulosa de ver la fotografía nacer, me compró aquellas Kodak que eran la sustitución, que de hecho después tuvieron problemas de patente con la gente de Polaroid. Aquellas Instamatic que salía la película que oh, tú la sí, guardabas sí, aquí sí, sí, calientica, Polaroid. y entonces era la que utilizaban en la Plaza Bolívar y utilizaban en el Con Island en puro chito que ustedes no conocieron nunca, ¿no? No. Y en el Parque El Conde, que imagínate tú, ahora está la gang ahí. Bueno, a mí me regalaron esa camarita, por cierto, siempre fue caro. Fíjate que ahorita tú hablas de que tú pones 4 lochas y compras una botella de whisky. Siempre fue caro, siempre el material fotográfico fue caro. Lo que pasa es que había más poder adquisitivo, que es una cosa muy distinta, ¿no? Esos cartuchitos que eran solamente de 10 fotografías, este, que siendo niño, ya tú aprendías que si tú hacías así, tirabas las 10 fotos entonces tú te acostumbrabas a que a ti te daban un cartuchito de 10 y eso te duraba a lo mejor a ti mes y medio. Yo tengo fotografías de esas, fotografías de mi hermano niñito, de mi papá. Empecé a hacerle fotos, yo vivía en Quinta Crespo en ese momento, entonces yo hacía fotografías de la calle, existía el Banco Latino, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese nacimiento de la foto yo lo viví después en el laboratorio, pero yo lo viví en mi propia mano, ¿no? Tú veías que eso iba cogiendo los colorcitos y hasta que salía la imagen. Entonces digamos, era el objeto. Tú tenías el objeto que no tenía copia. Por supuesto, las Polaroid algunas tenían, las profesionales tenían negativo y todo eso. Pero estamos hablando de un niño Sí. con un camarón de este tamaño, porque me compraron además la que tenía motor, que tú hacías, salía por debajo, Oh, porque había la que tenías que darle y salía, era más barata, pero bueno, ahí me compraron la cara, vamos a decirlo así. Y está entonces, bien, está bien. cuando yo realmente empiezo, que no es en el 76, sino es en el 83, que yo comienzo a hacer fotografía en el Ávila, porque yo empiezo, digamos, a entenderme como, a ver, eso lo entiendo por supuesto muchos años después, pero digamos que se puede entender a una persona que ya es fotógrafo, es cuando empiezas a tener un objeto del deseo, ¿no? Entonces, en el año 86 yo me realizo, del 83 al 86, hacía mis pininos en el Ávila, color, mandabas a revelarlo en un laboratorio de los miles que había. Uno de los que más me gustaba era el laboratorio fotográfico del Estelí, que estaba por ahí o por lo menos la que yo conocí, la grande era en la Urbina, ¿no? Yo mandaba mis rollitos y me daban mi cuestión. Entonces, ya en el año 86 yo empiezo a hacer como fotografía un poquito más en serio, ¿no? Y empiezo a salir de Caracas, a hacer montañas fuera de Caracas. Entonces, yo empiezo a hacer diapositivas. ¿Ok? Entonces, cuando tú empiezas a hacer diapositiva, pues evidentemente yo tenía que mandar mis rollos a revelar, ¿no? Había siempre una constante que siempre salían con una rayita y no era la cámara, era donde revelaban que era fotógrafo. Yo lo llevaba casi siempre a Fotolí. Entonces, ahí tú tenías que aprender sí o sí, porque la diapositiva tiene un asunto, ¿no? En el negativo, tú en el laboratorio tú arreglas. Tú le metes sombra, tú le metes luces, pones, sobreexpones, quemas, como se llamaba antes, ¿no? Y metías la mano, sacabas, Con la diapo tenías tiempo y no hay esa sacabas aquí. oportunidad. Pero la diapositiva la tienes o no la tienes. Además, Oh, sí, siempre es color. Yo verdad. llegué a comprar diapositiva blanco y negro, pero eso fue un jueguito, ¿no? Pero la Mm. diapositiva, o tienes la foto o no la tienes, porque tú la vas a proyectar. Entonces, además, tienes que tenerlas todas más o menos equilibradas si vas a hacer, porque ¿qué hacía yo con esas diapositivas? Hacía presentación. Entonces íbamos a Oh. Colombia, íbamos a Bolivia, íbamos a Perú, íbamos a España, íbamos a África con los amigos y yo era el encargado de hacer las fotografías de viaje. Entonces, esas fotografías tenían que funcionar y había algo que tú tenías que saber exponer, porque o la tenías o no la tenías. Ese Mira, pero Jorge Luis, ¿tú alguna vez cuando eras joven, yo soy hace un joven, rato, pues no, somos yo soy joven. cincuentinagers, cuando te hiciste adulto, pues que ya dejaste de hacer esas cosas, Ajá. tuviste el laboratorio, te metiste en el laboratorio, Ok, te cuento. Entonces, en el año 2006, fíjate tú, del 86, serio, serio, todos los años 90 y principio de los 2000, este, una persona muy cercana a mí, mi esposa, me dice, pero ¿por qué tú siempre sacas puro paisaje, puro paisaje, puro paisaje, la montaña, los ríos, la cueva, porque hacía además fotografía en caverna? Desde el año 83 yo tengo fotografías del Guácharo, etcétera.
¿por qué siempre el ser humano era simplemente referencial? Bueno, ahí yo me di cuenta que yo le tenía miedo al ser humano. Entonces digo, bueno, yo voy a tener que buscar la forma de hacer la fotografía del humano, o sea, no solamente el retrato de las personas cercanas y de los amigos de montaña. Y entonces ahí yo comienzo a dar tumbo y a estudiar en varias escuelas de Caracas. Entonces yo estudié, por ejemplo, con Alfredo Padrón, gran amigo, que él fue director de fotografía de los famosos programas que se llamaban Expedición. Él ahorita está en República Ok, Dominicana. Y yo tomé unos cursitos con él ahí en la sala TAC, es, creo que se llamaban Arte Contacto, algo así. Después me voy a estudiar con otro amigo que murió, Edgar Marín, un gran fotógrafo, probablemente Ponce, si está por aquí, lo conoció, Edgar Marín, gran fotógrafo, un tipo maravilloso. Lamentablemente murió muy joven, tenía sus cables pelados en la cabeza y murió de una ACV después de haberle dado como tres. Después me voy a estudiar a otro sitio y después caigo donde Roberto Mata. ¿Ok? Ya yo tenía una camarita digital, ya yo estaba haciendo mis pininos con digital, pero no sé, no me terminaba de convencer la cosa. Y entonces me voy donde Roberto Mata y le digo, mira, Roberto, yo tengo ya unos cuantos años haciendo fotografía, o sea, que ya yo sé exponer, digamos, pero fíjate algo, la única manera de llenar un vaso si el vaso está lleno, no tienes manera de llenarlo. Yo lo voy a vaciar totalmente. Vamos a ver fotografía uno, fotografía 2 y fotografía 2 y medio, como lo llamaba, el 3 nunca existió, eso era un chiste, ¿no? Por supuesto, en ese momento era analógico. Entonces, ahí entro yo en el laboratorio a hacer fotografía blanco y negro, y empiezo a acercarme al humano, porque evidentemente habían tareas, vamos a decirlo así, te mandaban a hacer tareas, retrata a fulanito, retrata al del mercado, retrata al del abasto, empezar a acercarte al ser humano, ¿no? Para mí fue un descubrimiento, para mí fue o sea, no fue la fotografía, la parte técnica no fue lo importante. Para mí lo importante fue acercarme al humano, tener perder ese miedo, porque aunque mucha gente nunca me cree, yo soy una persona muy introvertida. Lo que pasa es que dando clases y en esta vaina de la fotografía, uno va soltando, ¿no? Pero entonces yo comencé, ahí está Verónica, muerta la risa, ya me conoce hace años, pero yo soy introvertido, sí, yo soy así. Bueno, el caso es que cuando yo empiezo a hacer fotografía del ser humano, bueno, me quedé enganchado con el analógico y empecé a hacer trabajo digital y analógico al mismo tiempo. De hecho, mi primer libro, que es el 2011, o sea, 5 años después de trabajar digamos, yo tomé varios cursos. Uno de los más importantes fue documentalismo con Leo Álvarez, un gran amigo, muy querido para mí, ok. un maestro fotógrafo, porque hay mucha gente que es muy buena fotografiando, pero son muy malos maestros. Y hay otros que son muy buenos maestros que no son buenos fotógrafos. Este carajo es buen fotógrafo y buen maestro. Eso es definitivamente muy importante. Bueno, entonces yo caigo también en las manos, en las garras de otro gran amigo muy querido que es Nelson Garrido. La gente jura que cuando uno iba a la Nelson Garrido lo que iba era empelotarse, hacerse fotos desnudos unos a los otros, y esa vaina no es así. Esa fama fue la que cogió Nelson, ¿no? La ONG, las cucarachas, y todo el mundo desnudo, y ahí todo el mundo tiene que volverse, nada, eso es mentira, eso era un chiste malo, pero que mucha gente se lo creía, y yo no voy a esa vaina, porque me voy a tener que desnudar. Yo decía, coño, tú no puede ser posible que este carajo es un tipo serio. Al final tú hacías tus cursos de desnudo, y sí, pero eran los cursos de desnudo. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que Nelson, viendo un trabajo de los Palmeros que estaba mezclado, era analógico y digital, fue el que me impulsó a hacer ese primer libro y a partir de ahí yo, por ejemplo, entendí claramente que el mejor soporte y el mejor formato para mí, cuidado con eso, para uno dejar legado y para dejar tu fotografía es la copia impresa, pero primero el libro. Y bueno, ahí empezó mi aventura de pensar ya a partir de ahí, cada trabajo que yo hago, hay otros que no, pero casi siempre mis trabajos van dirigidos a que estén plasmados en un libro. Entonces, digamos, un poco la aventura rapidita de lo que yo he hecho hasta ahora. Y bueno, estoy preparando 5 libros más. Este año que viene probablemente saque uno, porque es complicado y es complicado. En este Oh. caso tuve la suerte de tener un patrocinante muy interesante, muy bueno, y, y- y el apoyo, por ejemplo, de José Pulido en el caso de Ávila Vertical con los poemas.
Y bueno, fue un proyecto que fue interesante para comprar, pues. Hay proyectos que no. Yo, por ejemplo, sé de libros que tengo yo que hacer tiraje mínimo porque hay libros que no te los van a pagar, pues. O sea, la gente no se va a embarcar en locura, Sí, que le sobre la plata. Entonces hay proyectos que tienes que hacerlo tú solo, como por ejemplo nuestro quinto libro, que fuimos 7 fotógrafos, 7 artistas. Yo con la palabra artista estoy peleado hace rato, porque la respeto muchísimo, que yo me considero fotógrafo. Entonces, bueno, en este caso aparentemente fuimos 7 artistas y por no tener plata hicimos un libro en fotocopia, 100 copias nada más. Y ese libro actualmente está en el MoMA, está en el Metropolitan de Nueva York, está en el Reina Sofía. oh, en un Sí, fanzine, y y lo hubo tienes gente que por me dijo, ahí. no, qué riñones, ¿cómo vas a hacer tu libro, una fotocopia? Eso es horrible. No, no era tan horrible. Uno de ellos fue, ojo, mi gran amigo Alexis Pérez Luna, que me decía, no, no, un libro no se puede hacer. Yo digo, sí, sí se puede hacer, porque estamos en un país donde no es real, entonces las vainas hay que hacerlas. Ahí está el libro y salió y se agotó enseguida, por supuesto, 100 números, éramos 7, eso se vendieron. De hecho, íbamos a tratar de hacer una segunda edición, porque hubo gente que nos los pidió, por ejemplo, el Archivo de la Fotografía Urbana nos pidió y no, no hay, no te puedo dar el mío, lo lamento, está en biblioteca y bueno, como ven aquí atrás, yo soy loco por los libros y eso lo podemos hablar en otro momento, la locura sobre Claro, los libros. pero voy a aprovecharte que te tengo a tiro antes de darle la palabra a alguien más. Pero entonces a ti el proceso de revelado y todo aquello era indiferente. A ti tú ibas cuadrado a lo que era tu imagen final. O A sea, ver, no, porque no, yo no recuerdo, tanto. ya va, disculpa, déjame antes de terminar. Yo recuerdo que yo agarraba y todavía agarro mi cámara y digo, bueno, tengo esta película y yo sabía cómo iba a revelar esa película, a qué temperatura iba a revelar ese negativo, con qué papel lo iba a copiar y qué grises me iba a rendir, porque llega un momento en que uno estandariza tu trabajo y yo sabía que la película tal, la Ilford HP5, por ejemplo, si yo la tomaba como ISO 1600 y hacía, por supuesto, el proceso de sobrerevelado con químico Forzaba. frío, forzaba, por supuesto, yo forzaba, me daba los grises que yo quería. Aquí en la conversación por ahí está mi amigo Josué, que él era más purista y él se horrorizaba conmigo. Mientras yo era un bárbaro en el laboratorio, él era más delicado que yo en el laboratorio y hasta en las copias. Yo por ahí todavía tengo una que otra copia que hice yo por allá en los 90 y Josué debe tener otras tantas. Pero mi pregunta es, ¿tú hacías eso o tú hacías bien tu cálculo e ibas confiando en que la cosa iba a salir como debía salir? Te cuento. Cuando iniciamos, te voy a hablar de este último proceso, estos 11 años, ¿no? En el caso de Ávila Vertical, que digamos el trabajo que tengo más reciente. Ok. Evidentemente, yo hacía pruebas con distintas marcas. Evidentemente, yo, por ejemplo, ya Ilford ya yo no lo podía comprar. Yo empecé a trabajar este proyecto con Tri-X de Kodak, hay dos modelos de Kodak que me daban muy bien los negros. Yo trabajo muy contrastado, sean digital o sea analógico. A mí me interesa el trabajo súper contrastado. Contrastado no muerto, ¿ok? Sino yo, digamos, yo vengo de la escuela de Luis Brito, de esos negros Nice. súper profundos, ¿ok? Pero sin perder los grises. O sea, tampoco es una cosa gráfica. El trabajo no es gráfico, pero sí me interesan los negros, no empastelados, pero sí en profundo. Entonces, evidentemente hacíamos pruebas, ¿no? Yo me llevaba los rollitos primero de prueba, ¿ok? Y cuando era yo estaba utilizando últimamente un rollo que se llamaba Finex, muy bueno, muy interesante, El aparentemente Cinestil. muy, muy parecido al IRFOR, muy parecido al IRFOR. Ah, qué Y en el bueno. laboratorio, sí, ya te voy a dar el nombre. Bueno, por cierto, ahí tengo, dame 2 segundos nada más para que veas, Vale. para que veas algo que estaban nombrando. Este era el Ultrafine Strain, este que está aquí, ¿ves? Muy bueno, muy, muy bueno. Esta torta, por supuesto, no se veló, pero esta torta, me la velaron, mira, la abrieron, Ajá. la velaron, ¡Ah! coño, bueno, ahorita está cerrada, me la velaron trayéndola, se perdió así, aquí Oh, hay 18 rollos perdidos de 36.
Pero bueno, N, no Oh. importa. A ver, entonces si hacía prueba y dependiendo del químico que utilizáramos, que básicamente ahí el Ajá. cerebro era Pavel Bastida, vamos a hablar claro, vamos a hablar porque si no, no, si, a mí no me gusta caerme a coba ni caerle a coba a los demás. El Eso es que bueno. realmente es un maestro porque tiene 50 años de laboratorio y nunca lo ha dejado, es Pavel Bastida en el laboratorio del Banco Central, iba a decir, de la Universidad Central de Ciencia. Entonces, dependiendo del químico, si él cambiaba el químico, si el químico estaba muy usado, si el químico estaba nuevo, él le daba el tiempo. Ahí hay aire acondicionado, entonces él sí tiene, pero el cálculo lo tiene aquí. Él decía, esto Sí, vamos a claro. meterle 4 minutos y medio y a esto vamos a meterle 5 minutos 20. Entonces, el tipo conoce su cálculo. A veces quedaba un poquito, él decía, él utiliza una palabra, flojo no es, bueno, algo así como flojo, pero él utiliza otra palabra o a veces estaba un poquitico pasado. Entonces, para copias, eso te genera más trabajo si el Oh, sí. está fallo. Él hablaba está fallo. Rafael, Pero sí, eso, sí. eso dependía de cómo, a ver, la toma siempre estaba, bueno, siempre, en el 98% de los casos estaba muy bien, porque ahorita voy a echar un cuento que es interesante y que se va a saber cuando yo me muera, cuando yo haga mi mudanza, que es como yo lo digo. Entonces, digamos, él manejaba eso dependiendo como el químico, como lo tuviera. Por ejemplo, en este trabajo, que son que es panorámico, que es la X-Pan, cada rollo se convierte en 21 fotografías solamente. ¿Ok? Ok. O sea, que no tengo 36 fotos, sino tengo 21 por cada rollo. O sea, fíjate tú, ajá. Y la otra es que cuando yo pongo mi hoja de contacto, yo en el 80% de los casos no hice sino un solo disparo por motivo, no hacía dos. Entonces, pero eso es no por tacaño, no por flojo, sino que yo tomé el tema de hacer las fotografías de Ávila vertical con una lentitud humana. Entonces, yo creo que eso te lo conté ya en una entrevista que tú me hiciste, que yo, por ejemplo, yo utilizo la montaña de tres maneras, la utilizo entrenando, haciendo excursiones, fotografiando. El mismo camino que me lleva a mí entrenando 1 hora, excursionando con mis amigos puede ser 3 horas, porque va uno de una forma más lúdica viendo, pero haciendo fotografía yo puedo pasar 10 horas y a lo mejor solamente he tomado en esas 10 horas 3 fotografías, porque voy haciendo el recorrido y hasta que yo no tenga la imagen que a mí me parece, yo la veo primero con la visión de mi vista, después pongo la cámara y en más del 60% yo hacía así, decía, no me sirve. Y seguía y buscaba otra cosa y buscaba otra cosa. Entonces, cuando tú veas cuando alguien algún día veas esos ojos de contacto, se va a dar cuenta que son disparos únicos. O sea, eso yo no sé si es bueno o es malo, pero tiene que ver más con mi visión y con el sentido lúdico de la fotografía que con la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Jorge Cuando Luis, tú trabajas de esa ajá. manera, digitalmente, te pasa lo mismo. Ya tú te olvidas de ese disparo loco, de esa cosa, de esa ráfaga. Yo no, yo tengo, yo no, yo creo no haber, a ver, alguna vez utilicé la ráfaga en digital para jugar, a ver cómo era. Trrr, ay, qué chévere. Y todas esas las borras, pero de hacer videos con fotografía, a mí nunca me funcionó. Porque yo sí necesito, de hecho, por eso es mi gran problema en la fotografía. Yo admiro muchísimo a los fotoreporteros que le daban un rollito en la mañana y después, por supuesto, los digitales podían llegar al periódico con 20 imágenes y con 20 imágenes resolvían 3 pautas. A mí me hubieran votado el segundo día, porque yo Oh, necesito no, tiempo, yo necesito te tomar el café daban, con la gente, yo necesito meterme en la casa, yo necesito que coño, ponerme a hacer arepa con ellos. Y entonces, 11 años, 10 años, todos mis proyectos tienen, claro, lo que pasa es que yo llevo varios al mismo tiempo, ¿no? Porque si no, no me claro, alcanza la vida. claro. Pero yo Mira, no puedo resolver así volando, no puedo. una pregunta técnica. Yo recuerdo en alguna conversación que tuve con Luis Brito y en otras que tenía con Wilson, Wilson Prada, ellos hace 30 años, 2 días, pues, todos nos decían, y José Luis Gómez Febres, que fue quien me dio las primeras clases de fotografía, me decía que expusiera para las sombras y revelara para las luces. ¿Tú haces eso? ¿En analógico o en digital? En Porque en analógico, digital, no, en analógico, en digital es otra historia. digital tienes que poner para las luces, porque tú tienes que buscar que el histograma te llegue hasta el final.
Eso no sé si lo conocemos Ajá. casi todo, pero si tú no rellenas el histograma, tú tienes falta de información dentro En del, analógico. en analógico expones para los negros, expones para la sombra. Porque Lo pone para la sombra. si enchumbas o sea, tú después el negro lo sacas en el laboratorio, lo sacas Claro, en la claro. copia, pues. Pero si tú te tiras los negros en el revelado, no tienes nada. En la toma, si tú te tiras los negros en la toma, no tienes negro. Con todo y que la película tenía o sigue teniendo mucha más latitud que lo que tiene el digital, muchísimo más. O sea, a lo mejor tienes 8 o 10 pasos que en el digital, bueno, actualmente probablemente está bastante cerca, pero tú arreglabas más fácil en un negativo que en un digital. Es mi experiencia personal. Eso, ahora, de todas Oh, formas, yo te digo algo, yo no soy muy amigo de lo excesivamente técnico, yo prefiero concentrarme más en, en, en la toma, en el motivo, en el sentido, por ejemplo, nunca creí en eso de que haz la foto y después se arregla en Photoshop. Eso siempre a mí me ha parecido terrible, porque entonces maleducas el ojo y haces cualquier vaina y no importa. Entonces, bueno, y ahora con la inteligencia artificial, que es inteligencia para tonto, ¿ok? Yo mi trabajo la sigo, y perdón el que lo utilice, ok, yo lo respeto, tengo amigos que lo hacen, yo sinceramente, yo me sigo quedando con la inteligencia natural, entendiendo que, por ejemplo, el Photoshop tiene toques de inteligencia artificial, porque hay muchas cosas que tú notas, que tú dices, coño, esto lo está haciendo eh, como que demasiado bien, ¿no? Cuando te metes en el Camera Raw y ves que cosas que se arreglan como muy fácil, evidentemente eso es parte de la inteligencia artificial. Coño, pero tú sabes que es terrible. Había una propaganda hace muchos años que para mí era un insulto, eso me lo dijo un profesor, por cierto, en la universidad, que había el peor insulto que habían hecho en la publicidad venezolana era aquella que decía, permítanos pensar por usted, permítanos oh, pensar por usted. Eso es terrible. Cuando tú permites que los demás piensen por ti, yo oh, soy un perdemos, muñeco de goma. Yo perdemos. prefiero Mira, vamos a a, otro, sí, por favor. a- Que hable otro, vamos vale. a ver si Iván Micolgi Buenas o noches, ¿cómo está Micolí. todo? ¿Me Oh, escuchan? Iván, qué bueno, qué bueno, qué bueno verte por acá. Qué maravilla que hayas podido conectarte. Yo descubrí por accidente cuando estaba escribiendo la nota sobre tu libro que eres un señor casi de mi edad. Tú eres de 71, ¿verdad? 7-2. Oh, qué vergüenza. Yo parezco como el 45 al lado tuyo, pero No, me agarré. yo estoy No, mira, en casi verdad. seguro. Bueno, esos son estos 30 años de alcohol y tabaco, alcohol, café y tabaco, pero obviamente, tú tuviste tu época analógica. Sí. Yo tuve mi época, bueno, primero que todo, saludos a todos los que están, que es genial estar aquí con ustedes, gracias por invitarme. Santos, aquí está tu libro. Te debo el review, lo tengo en mi mesa de noche y lo veo todas las noches antes de acostarme a dormir, lo estoy viendo y le estoy poniendo marcadores a las cosas, um, a lo que me gustan más, a las cosas que me gustan más, ¿no? Me las comentas Entonces, después, me las comentas por algún eso, día. sí, por eso, lo estoy haciendo poco a poco porque no tengo mucho tiempo, pero lo voy a hacer, para que sepas que está ahí y me ha gustado mucho el libro. Yo tuve Iván, mi... Ajá, dime. no, que nos contaras un poco sobre tu experiencia analógica, pues tienes que haber Sí, pasado por bueno, la experiencia yo analógica. empecé con analógico, a los 15 años me regalaron la primera cámara, pero yo nunca tuve experiencia como ustedes con la parte de revelado. Yo siempre llevé los rollos a revelar a las tiendas, ¿no? Aquí había uno, Fotoestudio Roma, famoso en Valencia, y yo llevaba mis cosas ahí. Lo que sí me acuerdo es como que, como yo nunca vi un curso de fotografía en mi vida, en esa época cuando me regalaron la cámara, primero que había muchos rollos que yo les daba y no se enrollaban. Y yo creía que estaba tomando la foto y no estaba Oh, tomando la foto porque no sabía enrollarlo bien. Pero la todos segunda tenemos una cosa historia que así. recuerdo es que yo siempre la tenía como en auto. Entonces, Ok. yo tomé muchas fotos de personas, o sea, el principio, la experimentación, todo por años fue gente.
Entonces, ¿qué pasa? Yo compraba los rollos blanco y negro y como yo no sabía manejar la cámara, yo lo que hacía era manejar el resto de las cosas. Entonces yo iluminaba con velas o con linternas, porque no sabía, como no sabía, entonces decía, bueno, pongo tres velas de este lado, una vela de aquí, y entonces así me iba hasta que la iluminación quedaba perfecta, o con linternas. Y entonces lo iba creando Wow. la atmósfera de esa manera y así tengo todavía tengo los contactos, o sea, no sé si contactos se llamaban, ¿no? Lo que tú Sí, somos de cogías. contacto, claro. Ajá, tenía eso. Y me acuerdo que también cuando quería hacer el efecto, yo veía que había gente que hacía un efecto que las orillas tenían negras. ¿Cómo que se llamaba eso? Este con el marginador, le hacían los bordes a la copia. Ajá, yo lo hacía con tubos de papel toalé. Entonces los Oh, recortaba. Mientras más largo, más negro se ponían las orillas. Más entraba. le hacías Entonces, una mientras más viñeta, corto, ¿ah? le hacías una Pero era una viñeta. implementación de chamo, eso fue al principio de los 90. O sea, así empecé yo, ¿no? Y tengo todo ese poco de contactos así, pero era gente, más que todo. Era así, así empecé. Después también había muchas fotos ya en auto, era más fácil afuera porque era rollo a color, ponte tú, pero me acuerdo que el trabajo era gente, como te digo, en blanco y negro y dentro, y era de noche porque de día había mucha luz. Entonces lo tenía que hacer de noche en mi apartamento, en la sala de mi apartamento. Entonces apagaba todas las luces y empezaba a iluminar como quería. Si era por atrás, ponía las velas atrás o la lámpara atrás. Pero era así. Pero las de día, me acuerdo que era en el Acuario de Valencia. Ahí es donde empecé yo mis fotografías, porque había un señor que era la parte de los reptiles que se llamaba Adolfo Hullman. Y él hacía cursos de ofidiología y de manejo de serpientes y todo esto para Pequibén y para las empresas Oh, básicas vale. del Estado y esto. Y entonces él no tenía cámara, y entonces me dijo, mira, tú me puedes tomar las fotos de las serpientes y de estas cosas. Yo tenía 15 años. Wow. Entonces él se dejaba morder y yo le tomaba la foto. Y entonces empezaron a usar esas fotos así para hacer esos cursos de CEMET de la industria básica del Estado. Pero lo más que me gustaba era estas fotos de los amigos, de las novias. Entonces, Oh, pero era todo iluminado a punta de vela y tubos de papel toalé y cosas. Era mucha experimentación. Pero hasta ahí, de revelado no sé nada, ni idea. bueno, pero igual esa experimentación, ese método de ensayo y error, me imagino que si paraste, van a perdonar la expresión, pero si paraste la pata haciendo trabajo científico, debes tener por lo menos un, un, un espíritu muy observador y seguramente ibas resolviendo lo que veías que en algún lado te salía mal, le preguntabas a alguien y lo resolvías en la próxima, Bueno, o lo que me- esperabas no, como estos no tenía muchachos de quien ahora la preguntarle, porque sorpresa. era yo solo, pero lo que sí me acuerdo lo difícil era decirle a la persona que no se moviera. Como la velocidad era tan baja, no podía ni Oh, respirar. sí. Entonces yo me di cuenta poco a poco que no te podías mover. Era completamente neófito, pero las fotos espectaculares, son geniales, pues son a punta de vela, ¿me entiendes? Oh, oh. Entonces, Ento- eso lo tengo, pero eso es, con lo analógico, esas son mis dos experiencias. Hice cementerios de chamo también, el cementerio de La Paz, donde iba a pescar y cosas, iba a los cementerios y tomaba la foto. Tengo muchas series de ese tipo, pero así lo más artístico era la gente con esa iluminación. Pero como te digo, revelado jamás hice, siempre lo mandaba a revelar. Esa es mi experiencia con analógico. oh, oh, pero ¿qué hacías? ¿Hacías color y blanco y negro o hacías solo blanco y negro? Blanco y negro, gente. Lo que era gente era blanco y negro y todo lo que Ok. era ya parte científico, acuario, lo que fuera afuera, era todo a color. Y me acuerdo mucho que a la final dejé de tomar fotos porque empecé a hacer rappel y llevaba la cámara y se me cayó de 50 metros, era una Minolta. Y Oh, entonces la tapa se dobló, se abrió y se dobló la tapa. Y entonces yo le pegaba tape negro, metía el rollo y le ponía tape negro a todo, porque seguía tomando la foto, pero en muchas veces se colaba algo de luz y entonces me cansé hasta que me regalaron una digital.
pero desde los 90 hasta casi los 2000 fue analógico. Fueron más de como 10 años de trabajo analógico. Oh, bueno, lástima que nunca entraste al laboratorio. Menos mal, Sí, no, no. agradece que no entraste al laboratorio. Si no hubiera salido echadito a perder como salimos nosotros. Sí, no, por eso el escucharlo a ustedes, esto es completamente, todo lo que escucho es aprendizaje, porque que no tuve nada de experiencia con eso. Bueno, pero Quiero de hacer todas un maneras, inciso bien. rapidito, Ajá. un inciso rapidito. Mira, si yo tuviera que educar a alguien en la fotografía, yo vería mucho más complicado la persona que sabe leer la luz que la parte técnica de los químicos y el rollito, ¿viste? Es mucho más importante eso que tú estás hablando de las velas y la cosa, entender la luz. Hay mucha gente que hace fotografía 100 años, 80 años, revela, hace libros y nunca entendieron la luz. Eso es muy importante. Tú lo dices así como una cosa, no, yo ponía unas velitas y ponía una lamparita. Hay gente que nunca termina de entender eso y muchos no terminamos de entender. O sea, eso es bien importante. Tú lo estás diciendo así como una cosa nimia Pero es que ojo, era un chamito, no sabía cómo más no, hacerlo. O sea, pero aprendiste a leer la luz. Entonces, una vez que lees la luz, la parte técnica, se aprenden los manuales y los químicos, alguien te revela, pero enséñale a entender la luz a la gente. La gente no tiene la paciencia para eso, sobre todo la juventud. Oh, ya Eso va, es bien importante lo que estás diciendo. doy fe. Yo no he encontrado todavía el procedimiento para que la gente entienda dónde tomar la luz en una foto. Tú dices, bueno, veo, ¿y dónde está el punto medio de la luz? ¿Dónde es la luz que está entre la máxima y la mínima? Aquí, bueno, y ahí es donde vas a medir tu luz. Pero eso, yo decía que eso tenía que ser orgánico, que tú lo ves, coño, que ya está. Y ahí me decían, no, José Ramón, eso no es ni intuitivo ni orgánico. Tú lo ves porque te lo enseñaron alguna vez y te dijeron por dónde iban los tiros y se te hace más fácil. Es más, Josué Gómez, que anda por ahí, decía que yo hacía trampa porque en los 90, coño, la gente se compraba la película El Portra, el yo no sé qué vaina. Había una Kodak, una serie Kodak que salió para que tenías un código de barras para ir tú a una página de ellos cuando tú digitalizaras el negativo. Y yo toda esa vaina me la pasaba a la cañona y compraba una película barata que todo el mundo odiaba que se llamaba Pro Max, Pro Max, Pro Image. Ahí está, Josué me lo acaba de recordar. Pro Image. Resulta ser que yo a todo el mundo le iba mal con Pro Image, pero esa era la foto que usaban todos los foteros del mundo. Tú te ibas a hacer una boda y te llevabas 15 Pro Image que costaban como, no sé, ya ni tengo idea, $2, una vaina así, para ponerlo en términos actuales. Y en un curso que dictó Kodak de Venezuela, ellos trajeron un fotógrafo, un profesor de fotografía de la Universidad Autónoma de México. No, y resulta que no era una mala película, pero era una vaina que nadie usaba porque nadie leía los folleticos. ¿Te acuerdas que uno iba a los laboratorios y estaban los folleticos de las películas? Marcos Arenas, tú ibas al Incron y tenía todo el catálogo de todas las películas ahí. Y yo como era ocioso me puse a leer y le pregunto al pana, mira, chamo, ¿cuál es la tendencia de esta película? El tipo me dice, un chilango, güey, pana de Ciudad de México, por ahí tengo el certificado. Fernando, ok, el mexicano, usted se acuerda. Y el tipo me dice que la película aguantaba dos diafragmas de subexposición y dos diafragmas de sobreexposición y un diafragma de sobreexposición. Entonces yo digo, coño, pero esa vaina hizo 400. Y yo hacía fotos en el sol aragüeño, ese cielo hermoso de Aragua Azul o en Oriente, y yo medía mi película con luz de día como hizo 400 y salían unos colores espectaculares y todo el mundo lo odiaba, pero simplemente porque a todo el mundo le va la ladilla leer el papelito. Es como cuando tú compras la pastilla, la que sea que te mande el médico, tú no lees el papelito que trae la caja, tú botas esta vaina y te tomas la pepa. La gente hace lo mismo con el Proimax. Era una experiencia bastante interesante que ahora estoy
Menos mal que tú me hablaste del Cinestil. Yo estaba buscando a alguien que me comentara sobre el Cinestil. Afortunadamente, Jorge Luis sabía de qué era lo que estaba hablando. Pero yo ni idea. Tengo que empezar a comprar todas las películas que hay en el mercado para ver qué es lo que adentro en el closet tengo guardado mi tanque revelado con 4 espirales para ponerme yo mismo a hacer mi vaina en casa. Vamos a ver quién manda por ahí que quiera participar. Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Edgar, ¿me estás viendo? Edgar, Edgar. Edgar no quiere ni hablar, qué horror. Edgar Mejía. Edgar Mejía era un monstruo de laboratorio. Bueno, había alguien hace rato. Mira, les quería comentar algo. Tú Ajá. sabes que cuando uno iba al laboratorio, cuando yo iba a revelar esas cosas, muchas me daban pena llevarlas. Oh. Porque como yo no las podía revelar, tenía que entregarlas, ¿no? Entonces, había cosas que tú no querías que nadie viera ahí, y entonces daba una pena, pero increíble llevar esas cosas, pero increíble, Los ¿no? desnudos, los desnudos. Totalmente, totalmente. Eso nos pasó a todos. Bueno, a mí el laboratorio me liberó de que nadie tuviera que ver esa vaina hasta que yo no se lo mostrara. Y después el digital fue otra historia. Y yo era Ah, chamo, yo decía, oye, ¿será que me la van a devolver o me la van a quitar? Me van a llamar, entonces van a llamar a mis padres. ¿Qué van a hacer esta gente? Entonces uno lo entregaba así, pero al final te daban tu cosa y no le paraban, me imagino. Oh, no, bueno, sí. Bueno, ahora voy a comentar algunos intríngulis, por supuesto, de mi visión maracayera, ¿no? Yo conocí a un par de laboratoristas que tenían un almácigo, un guardado, un archivo de todas las fotos subidas de tono que pasaban por Maracay, que pasaban por ese laboratorio. Y cuando el tipo veía que era una foto comprometedora, hacía una segunda copia y se le encaletaba. Yo nunca, jamás llevé eso porque no quería, y eso fue en una noche de tragos maracayera. Yo estaba en un bar, se apareció el laboratorista, me saludó porque yo perseguía a los laboratoristas. Un fotógrafo tiene que tener su laboratorista preferido. Tú le dices, chamo, tú sabes cómo me gusta que revele mi película. Y le das tu vaina y me hiciera mi copia, así. El cuento es que el pana, mientras estamos tomando, dice, "Ah, te voy a mostrar algo, chico." Y saca del carro un sobre como con unas 200 imágenes. Por supuesto, todos los hoteles de Maracay, unas señoras muy respetables en poses no tan respetables, ¿no? Eso era horrible. Y a mí me salvó conocer el laboratorio y meterme yo en mi vaina, pues como todos, yo tuve mi época de desnudo. Ah, tengo que confesar además que yo odiaba revelar. Como decía Josué, me encantaba el laboratorio, pero odiaba revelar. Pasaba 10 minutos agitando, esa era una vaina que me sacaba la piedra. Pero existía una película de Ilford que la podías revelar por proceso C41. Y yo, antes de irme al laboratorio, pasaba por otro laboratorio, mi laboratorio, donde yo mandaba a revelar mis trabajos y me hacían el revelado gratis. Sí, Verónica, se lo copiaban y lo rumbeaban, así que eso uno nunca lo hacía. Yo hacía el solo revelado gratis y me llevaba mis negativos en mi funda y llegaba al laboratorio directo a la copia, ¿no? Iván no lo sufrió, seguramente Josué sí, y todos los que pasamos por 35 milímetros hicimos contacto, pasamos por esos 3 momentos que uno ve la foto en el contacto y dice, wow. Y cuando ves la copia dice, no joda, no sirve. Y a mí lo digo sin vergüenza porque lo más difícil son los primeros 1500 rollos, después es fácil. Este, no sé si le ha pasado a alguno que José, sacaba. José, Ajá. una cosa, una de las cosas del laboratorio era que la gente de vieja guardia le metía mano a los químicos. Por ejemplo, Ah, Gómez Febre, él iba copiando y entonces después, en medio de del revelado,
empezaba a meterle mano porque él decía que lograba efectos en la copia. Es una locura, ¿no? Una locura porque te puedes intoxicar, te puedes tener una intoxicación muy fuerte a nivel Claro, de metales. estamos hablando de un pana que se metió una estampilla LSD para hacer su tesis de grado en la Universidad de Nueva York. Sí, Pero, y nos dio no, clase. meterle la... Sí, lo que pasa es que mi papá era técnico radiólogo y él manejaba estos mismos químicos cuando se hacía mano. Y papá prohibía que uno le metiera la mano a los químicos. Siempre, yo creo que soy el único fotógrafo en este país que nunca se manchó una camisa con revelador ni con fijador. Pero Sí, tú pasaste por ahí, a ti te dio una vaina por meterle la mano a los químicos. claro, porque entonces copiaba lo que hacía el docente de pendejo, entonces hacía la cuestión y bueno, casi me da cirrosis hepática por esa pendejada. O sea, sí, o sea, la hepatitis me dio y casi cirrosis hepática por meterle mano a los químicos, al fixer y sobre todo el revelador. Entonces son cosas que hay que estar siempre también atentos. El laboratorio es una cosa, una nota, ¿no? Pero también tiene su fase peligrosilla en el cuanto a los químicos, ¿no? Los vapores, todo Bueno, lo que... ¿tú te acuerdas de aquella clase con el mexicano? Bueno, Iván, un placer haberte tenido por acá. Muchísimas gracias por pasar. Qué bueno, chao, estamos Gracias a pendientes. verlos. Disculpe que me tengo que ir. Pasen todos buenas noches. Qué genial. Iván, Gracias. no, muy agradecido porque pasaste por aquí. Nos vemos, Iván. Hasta Gracias. luego. Coméntame el libro. Ajá. Ajá, sí. Una pregunta aquí que hay tantos fotógrafos que lo veo con barbas blancas y ya, de aquí no hay carajito. Aquí no, aquí los carajitos, creo que por ahí está Verónica, es la única carajita. ¿Quién era el fotógrafo venezolano que le echaba grasa de cochino a los negativos? Pasé la Verga, copia. esa vaina suena el librito. Coño, Sí, Luis tuvo Brito. que ser él, tuvo Luis que ser Brito. él. Luis Brito. Ujú. El de los chinos. Estaba comiendo Bueno, cochino frito y él agarraba y echaba ¡ah! así el negativo. Coño, Edgar se ¡Pum! apareció. Luis No, es que Miguel, el micrófono no lo conectaba, no hallaba cómo conectarlo. tranquilo, Edgar, qué bueno ver la cara. Aquí está el doctor Edgar Mejía, desde Chile, ¿no? ¿Estás tú? Sí, en Chile. Ajá. Tú Aquí eras otro estoy, demonio en el laboratorio. Como buen biólogo eras otro. loco. Yo metía mano, casi que tomaba fijador, me cerraba con el virador de sepia a olerme esos peos de... No vale, no vale, no vale. El Mira, disculpa, laboratorio, no por ahí que el le labo- ponía medicito y la firma era el Gordo Pérez. Ajá. el laboratorio lo tenía en mi oficina porque el baño de mi oficina le cabía un jacuzzi si yo hubiese querido meterle, pues. Entonces Oh, ahí bueno, déjeme aclarar a los que no lo conocen. Aquí está mi amigo Edgar Mejía. Qué bueno verte después de tantos años. La oficina que tenía él era, él era la profesor de la Universidad Central de Venezuela y facultad de... excelente laboratorista. Sí, bueno, ahí intentando hacer algo. ¿Estás Eh, haciendo algo de eso allá en Chile o anda en otra no, onda? no, estoy en eso, pero lo que me metí fue en la parte digital y estoy trabajando haciendo una serie sobre cementerios, fundamentalmente aquí en Santiago, en el cementerio de Santiago. Oh, estamos pendientes. Déjame hacer un inciso antes de hacerte otra pregunta. Eh, Aquí que está hablando Jorge Luis sobre que el librito le echaba grasa de cochino a los negativos. Jorge Luis, lamento decirte que yo le echaba grasa de la frente. Cuando el negativo tenía una rayita, uno se pasaba el negativo por la frente, después le pasabas con el dedo rápido y esa grasa tapaba. Claro, el método exacto, según los laboratoristas, era ponerle aceite mineral y entre dos capas de vidrio, meterlo en el portaobjetivo, pero el portanegativo. Mm, nada como Blirito, no, brother. Eso del cochino no tiene padrón.
Él se llevaba el cochino para el laboratorio y estaba comiendo cochino. Entonces, él, en vez de limpiarse con la servilleta, él agarraba y hacía así, pum, y lo metía en el porta negativo y eso salía fin. Y no había quien Bueno, lo imitara. yo les voy a comentar a los panas que están hablando sobre los químicos, que sí, ciertamente era muy peligroso, pero yo descubrí que el T-Max, aunque me puso a vomitar todo el día, no me mató, y aquí estamos, y no me dañó el hígado. Lo que pasó es que yo llegué corriendo, iba tarde a una clase, entré a la escuela de Wilson Prada, abro la nevera y veo una botella que dice H2O y tiene algo transparente. La destapo, pongo en un vaso y me hago un buche y la cosa era T-Max. Por supuesto, esa era una clase con Kodak de Venezuela y el pana de Kodak de Venezuela me manda para y me dice, bueno, aquí tenemos a Briseño que es testigo de que el T-Max no mata a nadie, se echó dos buches. Por eso es que anda por ahí verde tomando leche. Pero lo peor es que me pasó sobrio. Porque, bueno, Edgar sabe los placeres de meterse en el laboratorio con una botella y música y empezar a trabajar y olvidarte del mundo, Claro. a hacer tus copias, sacarle los tonos y de repente dices, coño, pero es que a ese cielo le falta textura y empezabas a darle más tiempo al cielo, a reencuadrar, a todas esas cosas. Hacer sombritas por aquí. Necesito un laboratorio. Mira, yo estuve revelando rollos, los últimos rollos que revelé fueron cuando la pandemia. ¿Me están oyendo, no? Sí, 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 claro. Los últimos rollos que revelé fueron cuando la pandemia, creo que fue en el 2021, y eran unos rollos del último viaje que hice con hippies eh, hacia Oriente, que fue en el año 2008. De esos Oh, rollos, y lo revelaste ahorita. sí, los revelé al 2021 y todavía tengo por aquí unos rollos que no he revelado, porque me quedé sin químico en esa época y no los conseguía. Y me traje, aquí tengo mi tanque de revelado, mi cuartico oscuro, mi franela, como yo siempre lo he llamado, la franela de muchachito y bueno, ya conseguí los químicos, pero todavía no me he dedicado a eso. Ah, vas a volver al laboratorio, ya tienes todo, porque allá en Chile hay un movimiento interesante con lo analógico. El único que no tengo es ¿cómo es que se llama? El ácido acético glacial, pero bueno, fundamentalmente utilizaría el ácido acético como tal, como normal. O, no, Jorge Luis, Edgar trabajó en Maracay. Aquí alguien preguntándome, Edgar fue profesor de la Universidad Central en Maracay. Pero No, no vinagre tenía con nada. esa vaina, ¿por qué te está dando mala vida? Vinagre con eso. Claro, claro. Si no tengo el ácido acético ese del glacial, uso vinagre. Lo que pasa es que, claro, como yo tenía en la cátedra, tenía un poco de químicos, es más, yo cuando estuve en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ahí llegaba una revista de fotografía en aquellas épocas, y ahí saqué un químico que daba un grano muy fino, o sea, ahí salía la fórmula del químico. Y para yo hacer esa fórmula, yo rebusqué en las cátedras de farmacología, en la cátedra de bioquímica, en todas esas cátedras, y me faltó una sola sustancia para preparar ese químico, porque yo quería experimentar Wow. a ver cómo era. En esa época yo me acuerdo que yo usaba, ¿cómo es que se llama? La 400, la Timax, Sí, Timax 400. ustedes eran Sí, gente de Team Max. sí, nos comprábamos tortas de película, que por cierto, cuando estaban echando el cuento de las tortas de película, me acordé de un viaje que hicimos José Boglar, Wilson Prada, Hippie y yo. Y, y como para mantener la temperatura de las películas, siempre cargábamos una cava, yo cargaba una cava eléctrica, de esas que se enchufan al encendedor del carro, y Ajá. había otra cava que era, la teníamos con hielo, bueno, la torta, Wilson cargaba una torta de película que terminó sumergida en el agua del hielo. Oh, Sí, sí. pero no se Esa era, dañó, ¿o sí? no, sí se dañó completito, se le metió toda el Nueva. agua. Sí, nueva, no la había usado.
Entonces, Oh, él cargaba sus películas también, pero se le llenó de agua completica, pues. Ahí Jorge Luis Pasó, está presentando algo. sí, que ellas vienen en una bolsa negra. Ujú, ujú, ahí está, dentro de un empaque. oh, pero allá en Chile está, bueno, hablamos, nos metemos. ¿Tienes en el laboratorio? ¿Vas a hacer todo lo que hace todo el mundo? No, no, aquí no tengo laboratorio, yo no tengo laboratorio, es más, de mi laboratorio por la situación sociocultural, sociopolítica del país, el laboratorio que yo tenía, se llevaron todo. Se wow. llevaron la ampliadora, se llevaron todo el material se lo llevaron, o sea, lo saquearon. Entonces perdí toda esa parte. Lo que me queda Y es allá los en, tanques, pues, dime. y allá en Chile no estás haciendo nada con la fotografía. Bueno, sí, hace No, rato tengo me dijiste que estabas haciendo algunas cosas en los cementerios. la parte digital, pero simplemente potico, potico. Sí tengo unos Coño, proyectos, pero tengo que sentarme a planificarlos. pero tú no eres No. gente fotico, compadre. Tú no eres gente fotico. A mí no me vengas con ese cuento chino que tú no eres gente fotico. De hecho, aquí no hay gente fotico. De lo que estamos hablando, aquí nadie hace fotico. Como es fotos Kodak, y Edgar foticos no Kodak. hace fotico. No, Edgar no hace fotico. Lo que pasa es que tiene rato que no muestra. No, no, Este, no, no, estoy ahuyentado de las redes, pero por estás ahí tengo, ahuyentado además de las redes. sí, sí, estoy metiéndome con el otro lado, pues, con mi profesión. Es que me estoy metiendo en las redes ahorita, Oh, con tu profesión de biólogo, ¿no? ¿O no? de Tú eres veterinario. veterinario. Cierto, 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 cierto. Este, cuénteme, esto va para todos, esto, con esto lo abrí, pero antes de irnos, bueno, ya tenemos más de una hora aquí conversando, muy contento de tenerlos acá. Eh, cuéntenme, por favor, ustedes de su visión, hay una cosa que me tiene muy incómodo con estas nuevas generaciones que le están entrando al analógico, que le entran y hacen la foto, hacen el disparo sin saber qué están haciendo, esperando tener un resultado y maravillarse con el resultado. Eso de la fotografía, la sorpresa con analógico, ¿cómo les va a ustedes? Me pueden responder que quieran. Mira, para darle oportunidad a los demás, yo simplemente lo que voy a decir es que uno de los grandes problemas que puede influir en la juventud, en la parte analógica, es la inmediatez. Como hoy en día todo el mundo está acostumbrado a ver la cosa de ya para allá y se han acostumbrado a tomar la foto en el teléfono y ya la tengo ahí y la publico en las redes o la publico en mi Instagram, en donde sea, entonces esto puede influir para que la mayoría no entre al mundo digital, al mundo analógico. Aquí hay un boom muy grande de la parte analógica. Es más, mi cámara, la cámara mía, una de mis cámaras analógicas, que es una Canon, ya se me fue el nombre de una Canon profesional Ujú. de la, del año 88, 89, esa cámara yo la puedo vender aquí fácil por $400. Sí, Porque algo así aquí, me comentaron. Yo tengo unos aquí amigos allá de un laboratorio que sí, se llama Sirius. sí, ajá. Aquí hay un boom de la parte analógica, se están vendiendo muchas películas, en todas partes hay muchos laboratorios que revelan. Yo estoy ahorita en un pueblito a 600 kilómetros de Santiago y aquí hay un laboratorio de revelado. ¿Ok? Wow. Entonces, eh, hay un boom grande y hay películas de calidad. ¿Ok? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, José, me llama la atención la experiencia que comentó Jorge Luis sobre Ajá. su trabajo, bueno, que es contemplación de, por ejemplo, va a un sitio y puede durar 10 horas y dependiendo de la experiencia y de la vivencia, si va acompañado o no va acompañado, bueno, se da el chance de contemplar. Creo que por la inmediatez que dice Edgar, que comenta Edgar, esto de contemplar
de, sobre todo en el caso de paisaje, o el caso también de fotografía urbana, eh, creo que no lo ven, no lo ven y lo que hacen es disparar o sin pensar, ¿no? Y creo que ahí viene lo de la sorpresa, pero creo que no hay que perder esa capacidad de contemplar, esa capacidad de pasar, ver la imagen, volver al lugar, verlo en distintas horas, o si vas a un sitio, oye, vas al sitio, pero vas tomando fotos, obviamente con tus ojos, y vas chequeando, vas marcando, y después vas al sitio. Creo que la gente va con el celular, dispara y chao, y la publico de una vez porque como cazador, como un cazador que estoy ahí y marqué y oriné, marqué territorio y ahí estoy. Creo que eso hace que veamos tantas fotos repetidas, fotos casi todas iguales del mismo lugar, desde el mismo ángulo y no una foto creativa de contemplación, una foto distinta. Creo que eso es lo que está pasando. No sé, esa es mi apreciación en cuanto a lo que preguntaste. Sí, a ver, Oh, voy a meter mi cuchara en esta sopa. dele. Yo yo doy clase en un diplomado de fotografía que dura un año en el diplomado de Abecofa, que está avalado por la Metropolitana. Y el último grupo que me tocó, este, fue una cosa insólita y tiene que ver con lo que dice Edgar, ¿no? Este, el tema de la inmediatez de las redes sociales está volviendo a jóvenes totalmente depresivos y ansiosos. Fíjate que son los dos extremos, pero tiene esos dos extremos porque ellos necesitan que el profesor les enseñe ser famosos rápido. Profesor, yo necesito ser un maestro de la fotografía en menos de un año. Yo necesito Oh, publicar la fotografía en Instagram, de tener 10.000 likes para, bueno, para que Instagram me empiece a pagar. YouTube igual, yo necesito hacer el video, aunque no es mi área, pero pasa exactamente igual. En el caso de los músicos está pasando exactamente igual, rápido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la fotografía analógica? Es triste. Para suerte de nosotros es bueno que exista película, que exista químico, que exista laboratorio, porque eso abarata los costos, ¿no? Pero la gran mayoría de los muchachos está utilizando la fotografía analógica como arte. Entonces, déjame hacer la foto, yo la hago a la cámara así, me sale un poco de raya y ¡wow! Tengo la foto artística, la famosa palabrita que la usan los reggaetoneros cuando pegan cuatro carajazos y cuatro gritos y hablan de groserías sexuales. Entonces, el que diga la grosería más potente, ese es el que va para adelante. Entonces, en la fotografía artística es la cosa que no entiende nadie. Yo no tengo que sacar nada que funcione, sino lo que tengo que un poco de luces así. Yo digo, wow, créeme, chamo, ¿cómo es que dicen brutal? En Instagram es brutal. Y en TikTok brutalísimo, marico, que va. Entonces, el gran oh, problema es que sí. los chamos necesitan la velocidad porque que tú le digas, mira, vamos a hacer un proyecto donde nos vamos a durar un año ¿para qué? Bueno, para que madures el trabajo. No, pero es que eso es vaina para viejo. Yo necesito rápido, ganarme el billete rápido. Digo, bueno, ajá, vas a hacer una boda en 5 minutos. No, la boda dura desde las 4 de la tarde que se está preparando la novia, el novio, entonces hay dos fotógrafos y cada uno tiene su asistente y después hay que hacer el álbum y uno trabaja en blanco y negro, otro trabaja en color y vas a estar hasta las 4 de la mañana y probablemente no vas a comer porque tú no puedes estar hartando, sino tú tienes que... No, vale, eso es mucha la ¿Para ganarme cuánto? ¿Para ganarme $50.000? No, vale. ¿Te va a quedar $300? No, tú si eres pendejo, yo ese trabajo no lo voy a hacer. Yo prefiero ser artista. Profesor, dígamelo rápido, yo necesito la fórmula mágica de hacer la foto. El problema es eso, la inmediatez, las redes sociales, la gente no madura. Yo recuerdo que inclusive cuando hacíamos digital al principio, y ojo, yo eso lo sigo haciendo, yo hago un trabajo, yo no llego a verlo. Yo necesito que ese trabajo madure, pero en realidad no es el trabajo el que madura, es tú olvidarte qué fue lo que hiciste para entonces verlo con nuevos ojos, aunque eres tú mismo, verlo en una semana, verlo en 2 semanas. De hecho, tú agarras un trabajo y eso nos pasa a cualquiera de nosotros que tenemos trabajo antiguo.
Agarra un trabajo que tenga 10, 15 años y tú lo vas a ver con un ojo distinto. Y muchas cosas que te parecían fabulosas te van a parecer porquería, pero muchas cosas vas a decir, ¿y porque yo no escogí esta foto si está tan interesante? Porque cambiaste, porque eres más maduro, porque leíste más fotografía, porque viste más cine, porque viste más películas, porque entraste a más restaurantes. Entonces tienes como una cultura diferente. Entonces, eso lo decía, a mí me llama mucho la atención. Yo se lo digo mucho a los alumnos, ellos no me lo entienden. No es la García Rodero, es la muchacha esta que hizo Afronauta, la española, que es la Ok. última, esta, ¿cómo se llama? eh, Vaina, estoy terrible con los nombres yo hoy. Ella le preguntaban cómo hacer mejor fotografía. Ella decía, es que para hacer fotografía tienes que tener tema, tienes que haber vivido. Entonces, tú tienes que vivir, tienes que tener que contar para contarlo en la fotografía. O sea, en realidad, la fotografía no es el clic, la fotografía es lo que está, como dice Cadena, lo que está por detrás de los ojos. Entonces, tú tienes que tener un cuento para echar. Entonces, ella le decía a los alumnos, ustedes tienen que vivir. Los carajos no entendían. Te estoy hablando de una tipa famosísima, este, Cristina de Midel. Ella decía, tienes que vivir. Entonces, es el gran problema, los muchachos no lo entienden, los muchachos dicen, no, es que tú tienes suerte, te pagan los libros. No, Oh, no, no, porque claro, como usted ya es famoso, ¿famoso de qué? No, es que si yo hago una porquería, no, al primero que le van a tirar tiros a mí y van a decir, oye, pero mira, la verdad que tú hacías algo antes, pero ahora lo que estás haciendo es pura porquería. Entonces la gente piensa que como uno ya está viejo, uno ya se mueve, no, tiene que tener y cada vez tienes que tener más cuidado. Entonces los chamos no lo entienden, entienden que tiene que ser rápido, que tiene que ser para allá y entonces se deprimen, se deprimen. A ver, la última. De esos alumnos había una muchacha que me pareció impresionante. La materia que estoy dando se llama Introducción a los proyectos autorales. O sea, es la primera vez que el alumno se enfrenta a un proyecto donde yo no lo Autoral. mando a hacer florecitas y puerticas, no, sino se van a enfrentar a algo que realmente les interesa a ellos. Claro, uno de los grandes problemas es conseguir qué carajo les interesa porque los chamos no saben ni qué estudiar ni qué les interesa. Entonces, oh, pero sí. yo gozo un imperio, porque más que fotógrafo, trabajo como psicólogo, ¿no? Tratar. Entonces, había una alumna, una muchacha que me decía, bueno, yo no sé qué voy a hacer, tal y cual. Entonces, al final, logré determinar que todos estaban deprimidos y yo le pregunto, ¿cuál es tu depresión? Entonces, la muchacha me dice, es que yo perdí mi vida. ¿Ustedes saben la edad que tenía la muchacha? 26 años. Que, Me decía, no. ya ¿Qué? yo perdí mi vida. Yo digo, cuéntame qué es perder tu vida. No, porque yo estoy casada, tengo dos niños. Yo digo, ¿tu esposo te trata bien? Sí, los niños son normales, gracias a Dios, son niños que no tienen mayores problemas. No, entonces, ¿por qué la depresión? O sea, ¿cómo perdiste tu vida? ¿Qué es perder tu vida? No, porque yo le hubiera dado otro rumbo. Que una persona de 26 años te diga que perdió su vida. Ah. Mira, el que se deprimió fui yo después. Un grupo que me costó muchísimo, muchísimo me costó. Viendo. Entonces, bueno, Bueno, muchachos, muchachos, cincuentineyer todos, hay Oh, muchachas amigos, también. Aquí hay muchachas, ¿vale? muchachas, cierto, cierto. Lo que pasa es que yo tengo una pantalla donde no veo quién está, pero no me ok. importa. Este, es que si me pongo a buscar quién está, no veo a nadie. Entonces voy sobre la marcha. Muchísimas gracias por haber estado acá. Todos, Jorge, tenemos el año que viene una conversa extendida para que nos eche todos estos cuentos pendientes. Josué, también tú y yo tenemos cosas pendientes por conversar. Vale. Ah, gracias a todos por haber pasado por acá. Verónica, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Fanexi, igual, Turquesa, muy agradecido. Esto va a salir el Edgar. domingo. Edgar, wow, Edgar. Gracias, gracias por haberte pasado. Qué maravilla haberte visto. Estoy muy contento porque No estoy teníamos tan, como que... no estoy ¿Ah? tan perdido, que no estoy tan perdido, ¿ok? No, no, bueno, pero tenía No te cuánto preocupes, tiempo no nos veíamos, hace como 10 años. vale. Sí, vale. Yo me fui a Maracay en el 2015. Para Eh, Colombia, por allá nos estuvimos en contacto, eso fue en el 2017. bueno, verdad que estuvimos en contacto, coincidimos en Colombia, pero por Colombia pasé y seguí para acá. Sí, Ah, Fanexi, vamos a seguir el año que viene, muchachos. El año que viene vamos a hacer por lo menos cada 2 meses una caimanera como esta.
muy agradecido por tu visita. El domingo esto va a estar publicado en YouTube y va a salir una nota bien sabrosa ahí en Correo Cultural. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Feliz viernes. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias No, a pues, todos. Nos vemos. Gracias. Chao. tomen fotos, tomen fotos. Otro. Y coman sardina. Exactamente. Chao. Un placer.